Eh, Buenas tardes, profesor. Bueno, el día de hoy voy a exponer lo que es el curso de filosofía del derecho, el tema del análisis del caso, ¿no? Como podemos ver en imagen, se cumplió con la carátula. Luego vamos a ver el índice. Y bueno, he elegido como tema Pedro Castillo y la corrupción, ¿no? Que creo que es un tema bastante latente hoy por hoy y que aún pues la población lo recuerda, ¿no? Muy acercadamente en estas épocas. Vamos a comenzar hablando con una pequeña reseña, ¿no? Bueno, como sabemos, pues Pedro Castillo fue presidente, ¿no? En los años 2021 hasta el 2022, una corta estadía. Y bueno, enfrentó diversas acusaciones de corrupción durante su mandato. Y bueno, pues desde actos de tráfico de influencia, colusión y malversación de fondos públicos, ¿no? Y bueno, la fiscalía se encargó pues de investigar y perseguir estos delitos, ¿no? También con presuntos sobornos que luego se dieron a conocer. Pero bueno, como bien sabemos, pues el gobierno de Pedro Castillo estuvo marcado, ¿no? Con múltiples crisis políticas y enfrentamientos con el Congreso, lo que culminó pues con la destitución y arresto, ¿sí? El 7 de diciembre. Y bueno, pues Castillo ese día intentó disolver el Congreso, ¿no? Y declarar un estado de excepción, lo que fue interpretado como un intento de golpe de Estado. Entonces, tras su destitución, pues fue acusado de rebelión y conspiración, ¿no? Y desde ahí vienen pues todos los demás problemas. Entonces, bueno, más que nada, eso es un paréntesis para ya entrar de lleno al desarrollo del tema, ¿no? Que bueno, por motivos de tiempo lo tenemos que hacer un poco rápido. Ahora estamos viendo lo que es el contenido. Y justamente este contenido vamos a hablar pues de las doctrinas, ¿no? Tanto filosóficas, jurídicas, de grandes filósofos griegos como Sócrates, Platón, Aristóteles y también, ¿no? Hablaré un poquito de Kant. Y bueno, vamos a contrastar sus ideas, sus doctrinas que tenían justamente con el caso elegido, ¿no? Que es la corrupción justo en esa época de Pedro Castillo. Bien, entonces tenemos acá a Sócrates, ¿sí? Bueno, básicamente su doctrina jurídica, que es la que un poco nos importa un poco más, es que en el ámbito jurídico, pues Sócrates defendía el respeto a las leyes, incluso si eran injustas, ¿no? En casos particulares. Esto se refleja en su decisión de aceptar, pues, la condena a muerte, ¿no? Dictada por un tribunal, como se sabe. Para Sócrates, pues, el respeto a la ley era fundamental para la estabilidad de la sociedad, ¿no? Y desobedecerla, pues esto va a acarrear un desorden jurídico, ¿no? Entonces, es importante también para Sócrates el tema del respeto y la defensa de estas leyes, ¿no? Bueno, para Platón, su doctrina jurídica y política, pues es que introduce pues ideas de la justicia como un equilibrio, ¿no? Entre las distintas partes del alma en sí, ¿no? Como la razón, el espíritu, hasta inclusive el apetito, ¿no? Defendía un gobierno de los filósofos, ya que consideraba que solo aquellos que comprenden la naturaleza del bien son aptos para gobernar, ¿sí? Criticaba las democracias atenienses, bueno, de aquella época, por ser pues susceptibles a la corrupción y a la ignorancia popular, ¿no? Luego hablemos también un poquito de Aristóteles en cuanto a su doctrina jurídica y política. Abordó pues el tema de la justicia como una virtud central en la vida pública, ¿no? Que sí o sí es necesario y es una virtud básicamente. Definió también a la justicia en dos formas, ¿sí? Una justicia distributiva, donde distribuir bienes de acuerdo al mérito, ¿no? Y una justicia correctiva, ¿sí? Corregir desequilibrios en transacciones entre individuales, ¿no? Bueno, acá un paréntesis, ¿no? A diferencia de Platón, Aristóteles no veía necesario que los gobernantes fueran filósofos, ¿no? Sino que la mejor forma de gobierno era una mezcla, pues, ¿no? De democracia y oligarquía también, es decir, un sistema en el que las clases medias tuvieran, pues, también un papel preponderante, ¿no? Y bueno, tenemos ahí unas comparaciones que por temas de tiempo tampoco no puedo precisar un poco más. Y bueno, acá hay algo importante a resaltar, ¿no? La corrupción, como la violación de las leyes, desde esta óptica pues, de estos filósofos, eh, son los actos corruptos, ¿no? Cometidos por funcionarios públicos, que en ese tiempo pues, estaban ahí, ¿no? En el gobierno de aquel entonces.
y justamente contrastando ya lo de Castillo y su circuito cercano, son una grave pues violación del pacto social, ¿no? Que supuestamente se mantiene la cohesión en una sociedad, ¿no? Sócrates argumentaría que un líder que se involucra en corrupción no solo daña a los individuos afectados, sino que también socava la confianza en el sistema legal, ¿no? Ya se pierde un poco de confianza en el sistema. La desobediencia a las leyes es, en este caso, mediante prácticas corruptas, ¿no? Y destruye el tejido moral de la sociedad, básicamente. Genera, pues, una mala imagen, ¿no? Bien, ahí tenemos algunos alcances más sobre Sócrates. Y quería hablar un poquito, ya contrastar la idea también de Platón con el caso de corrupción de Pedro Castillo, ¿no? O los casos de corrupción de Pedro Castillo. Platón en sus obras, principalmente pues en la República y las leyes, desarrolla una profunda crítica de los sistemas políticos injustos, ¿no? Y de los gobiernos que actúan por intereses personales, tal cual es pues el análisis que vamos a hacer a continuación de la perspectiva pues platónica sobre la corrupción en el gobierno de Castillo, ¿no? Gobierno, yo creo, no guiado por la sabiduría, ¿no? En este caso del mandatario de ese momento. Platón pues decía, ¿no?, que los gobernantes que carecen de sabiduría y están guiados por deseos egoístas, ambiciones o intereses particulares son propensos a caer en la corrupción, ¿no? Es el caso de Pedro Castillo. Las acusaciones de corrupción como el tráfico de influencias y malversación de fondos podrían pues interpretarse como una falta de conexión con el bien común, ¿no? Y una desviación obviamente del propósito ético del liderazgo. Bien, eso quería precisar un poquito con lo que era Platón. Y para no excederme con el tiempo, hablar también un poquito de, de Kant, porque me parece que es clave traerlo a cuenta, ya que es un pensador pues, que introdujo bastantes conocimientos en esta etapa, ¿no? Hasta el día de hoy, ¿no? Que lo entendemos. Para Kant, pues, la autonomía es la capacidad, ¿no?, de los seres humanos de gobernarse a sí mismos de acuerdo con la razón y el deber moral. Esta autonomía moral implica pues que las personas no deben ser tratadas como medios para los fines de otros, ¿no?, sino como fines en sí mismos. La corrupción como uso instrumental de las personas, cuando un gobernante como Pedro Castillo permite o participa en actos corruptos, está utilizando a otras personas y recursos del Estado como medios para su propio beneficio o el de su círculo, ¿no?, en lugar de tratarlos como fines en sí mismos. Según Kant, esto es una violación directa pues, de la dignidad humana y de la ética pública, ya que el gobernante estaría explotando el poder otorgado por el pueblo para satisfacer intereses pues, personales, ¿no?, propios. Bien, entonces eso quería acotar sobre Kant. Y bueno, es un poco más extenso mi punto de vista, pero ya está mejor explicado en el trabajo. Por temas de tiempo nos vamos con las conclusiones. Bueno, en una conclusión general a la que he llegado es que el análisis filosófico y jurídico de Sócrates, Platón, Aristóteles e inclusive Kant revela pues que la corrupción no es solo un problema legal o administrativo, sino fundamentalmente un problema moral. La corrupción refleja una falta de virtud, de sabiduría moral y compromiso con el bien común, ¿no? El tan dichoso bien común que hoy por hoy no se respeta. Bueno, hay unas propuestas de soluciones planteadas. Las dividimos una en fortalecer la educación ética y cívica, ¿sí? Ahí nos aseguraríamos que quienes ocupen pues, cargos públicos posean los conocimientos y principios morales necesarios para gobernar con justicia y sabiduría, ¿no? La educación cívica desde el colegio, ¿no?, podría hacerse presente otra vez. Luego tenemos establecer controles más estrictos sobre el poder, ¿sí? Es decir, que inspirado pues en la visión de Aristóteles sobre la necesidad de instituciones que equilibran el poder, es fundamental implementar sistemas de contrapesos, ¿no?, institucionales que fiscalicen de manera efectiva las acciones de los gobernantes, minimizando así el abuso de poder, ¿no? Crear una cultura de responsabilidad moral en el gobierno, ¿sí? Según Kant, pues las acciones deben regirse por el deber moral. Por ello es importante fomentar una cultura de responsabilidad y transparencia, ¿no? Y bien, la transparencia, que es lo que les estoy hablando, y participación ciudadana también, ¿no? Fomentar la transparencia en el uso de los recursos públicos y ampliar la participación ciudadana en la fiscalización del gobierno puede reducir las oportunidades para la corrupción, ¿no? Se haría un poco más difícil ser corrupto en este país, ¿no?
Y bueno, implementar estas medidas ayudaría a crear un ambiente donde la ética y la justicia prevalezcan, disminuyendo la corrupción y fortaleciendo la confianza en las instituciones públicas. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por la atención prestada.